Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes a todos. La plática que les voy a presentar está de acuerdo con la temática para celebrar el Día Mundial de la Metrología y el tema está relacionado con la importancia que tiene la medición de contenido de humedad en la industria agroalimentaria. Entonces, el contenido para el que voy a hacer esta presentación está dividido en 4 partes. En primera instancia voy a dar una introducción acerca de lo importante que es medir el contenido de humedad en los alimentos. Posteriormente voy a hablar de la interacción del agua con el alimento. Luego los métodos de medición, todos ellos basados en el conocimiento de las propiedades del agua. Y finalmente voy a hablar de la regulación de los instrumentos de medición. Voy a cerrar con unos comentarios finales a manera de conclusión. De manera inicial, quisiera establecer que todos los alimentos contienen agua y esto lo hacen en distintas proporciones. En general, los podríamos clasificar como alimentos de alto contenido de humedad, aquellos que tienen más de 50%, dentro de los que se encuentran las frutas, las verduras frescas, etcétera. Los materiales o alimentos que tienen un contenido de humedad intermedio, pues están los cereales, granos, pan, y dentro de estos cereales y granos se encuentra el maíz, el frijol, el arroz, café, etcétera. Estos se encuentran entre 10 y 50% y voy a hablar más adelante de algunos de ellos. Y entre los alimentos con más bajo contenido de humedad podríamos encontrar la leche en polvo, el café soluble, etcétera. Para podernos ubicar un poquito cuáles son los hábitos de consumo que tenemos en México, podemos ver que el 23% de lo que consume un mexicano es carne. Posteriormente, en un 17.8% son cereales, el 11.7% verduras, el 10.1% leches y derivados, el 8.8% en bebidas. Las frutas consumimos poco, es 4.6%, el huevo 3.6%, pescados y mariscos del orden de 2.4%. Y lo restante, digamos, que consiste en tubérculos, aceites, azúcar, café, especias, etcétera, tienen aproximadamente un 18%. Entonces, si tratáramos de relacionar esto con los contenidos de humedad, por ejemplo, las carnes tienen un contenido de humedad que va desde el 70 al 75%. Los cereales procesados ya tienen un contenido de humedad que es menor al 5%, pero si hablamos de granos que sin procesar, pues estos andan entre de 10% y 30%. En el caso de las verduras frescas en particular, pues estas tienen del orden o mayor a 90%, perdón. La leche líquida y sus derivados, más del 80%. Las bebidas tienen también más del 80%. Los huevos, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante, tienen entre 70 y 85%. Y los pescados y mariscos tienen más del 70%. A manera de ejemplo, en el caso de los huevos que se consumen en México, pues aproximadamente se consumen, cada persona en un año consume del orden de 24 kilogramos de huevos, lo que equivale a más de 300 huevos al año. Eh, por otro lado, bueno, el contenido de humedad de los huevos, a veces uno no lo logra identificar de manera inicial, pero se encuentra en 70 y 85%. Y bueno, un dato importante aquí es que los 3 elementos que conforman a un huevo, pues podría ser inicialmente el cascarón, la yema y la clara, digamos, además de otros componentes. Tiene un volumen de aire también. Bueno, lo importante aquí en el caso de la cáscara o el cascarón del huevo es que es poroso y entonces es capaz de permear el agua o cualquier otra sustancia que se encuentre afuera hacia el interior del huevo, lo cual de alguna manera nos puede dar un indicio de qué tan adecuado es para su consumo, ¿no? Dependiendo del agua que haya absorbido en el tiempo. Entonces, un dato adicional respecto al huevo, el cascarón tiene un contenido de humedad de aproximadamente 1%, mientras que la clara es la que tiene más cantidad de agua, que se encuentra en aproximadamente 80%.
En el caso de la yema, anda del orden de 45%. Otro alimento realmente importante para el consumo de los mexicanos es el maíz. En este caso, aquí hago una clasificación muy general de su contenido. En particular, los granos de maíz tienen aproximadamente en promedio, cuando se van a comercializar, del orden de 15%. Tienen en almidón 62%, en aceite 3.8% y en fibras y proteínas 19.2%. Ahora, esto es muy importante porque cuando se comercializan los granos, el precio se establece de acuerdo al contenido de humedad que tienen. Por tanto, es de gran importancia que se mida adecuadamente el contenido de humedad que tienen estos alimentos, en particular el maíz. Ahora, de manera más general y para todos los alimentos, pues el contenido de agua en el alimento puede alterar sus propiedades. Y estoy hablando de manera general en propiedades químicas como su pH, físicas como su color, su apariencia, lo que acaban de ver, su densidad, su punto de solidificación, etcétera. Propiedades biológicas relacionadas con el desarrollo de microorganismos, mecánicas relacionadas con su resistencia y algunas otras, entre las cuales se encuentra su elasticidad, dureza, etcétera. También hay propiedades eléctricas, de fluidez, propiedades nutritivas, etcétera. Entonces, todas ellas, de alguna manera, son afectadas por el contenido de humedad que contienen estos materiales. Y bueno, con el propósito de ver desde dónde inicia o de dónde es importante medir el contenido de humedad o conocerlo, bueno, pues les comento aquí acerca del ciclo de la vida de un alimento. Esto empieza desde la producción, y si pusiera un grano, desde la cosecha, producción, almacenaje y distribución, procesamiento, comercialización, punto de venta, preparación y consumo, y en algunos casos también aplica el reciclaje. Entonces, por ejemplo, un grano se puede cosechar con un contenido de humedad del orden de 25% a 30%. Cuando se va a almacenar para poder garantizar que el grano se mantenga en buenas condiciones, se tiene que bajar o secar para llegarlo a un nivel de 16, 15%, dependiendo del grano. En el procesamiento, en algunos casos hay que bajarle un poquito más. Y bueno, en particular, el grano que se mantuvo en adecuadas condiciones, por ejemplo, por poner algún caso, se pueden comercializar desde 10 a 15%. En particular, el maíz se comercializa a 15%. En el punto de venta ya es un poco el empaque, pero generalmente tiene que ver y se mantienen del orden de 13 a 15%. Y en el caso de su consumo, pues bueno, ahí tomando en cuenta que el contenido de humedad puede alargar o acortar el tiempo de vida, al momento de consumirlo, pues es importante que se determine cuánto contenido de humedad tiene. Y bueno, y ya, digamos, para concluir esta sección y resumir de manera general lo que es la importancia que tiene el contenido de humedad, podría resumirlo de la siguiente manera. El agua es un componente esencial de los alimentos y esto interfiere o afecta a las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, etcétera. La calidad y costo de los alimentos depende del contenido de agua y de su actividad del agua. Esta es una propiedad que voy a comentar un poquito más adelante, porque están estas dos propiedades, contenido de humedad y actividad del agua, están interrelacionadas. También la velocidad de las reacciones químicas y bioquímicas pueden controlarse por la actividad del agua, por su pH y la temperatura, como ya se ha visto en pláticas anteriores. Y bueno, por último, el almacenaje, la vida de anaquel, la estabilidad, la seguridad microbiológica de los alimentos, pues depende fuertemente de la actividad del agua y del contenido de agua, es decir, del contenido de humedad. Entonces, para esto, pues es importante que establezcamos cómo es el proceso, cómo es la interacción entre el agua y el alimento. En este caso, tenemos tres propiedades que se tienen que medir cuando uno analiza un alimento y quiere, sobre todo, estudiar la interacción. En primer lugar, el contenido de humedad. Este contenido de humedad se refiere a la cantidad de agua que tiene el alimento en particular. La humedad relativa es la humedad del ambiente que interacciona con el alimento. Y la actividad del agua es la cantidad de agua disponible
la que propicia el desarrollo de los microorganismos. Obviamente todo esto se ve alterado si uno no tiene un adecuado control de la temperatura. Entonces, derivado de esta interacción, el agua se puede ligar de diferentes maneras con el alimento. El agua libre, digamos, es el agua que se encuentra en los poros, en los macroporos, digamos, en la superficie esencialmente del alimento. Y existe otro tipo de agua que es el agua ligada, que ya está presente en los microporos o en las capilaridades más pequeñas y más hacia el interior del alimento. Entonces, pues estos son los dos tipos de clasificaciones del agua de acuerdo a su interacción, agua libre y agua ligada. Entonces, como les comenté en un momento, la cantidad de agua da información o nos hace que tengamos que medir tres propiedades importantes. El contenido de humedad, la humedad relativa de equilibrio, como les comenté, es la humedad del ambiente en el cual colocamos el alimento, y la actividad del agua. Resulta que esto se puede resumir en una gráfica bastante conocida por las personas que manejan los alimentos, que son los isotermas de sorción. Y de hecho, los isotermas de sorción, uno esperaría que exista un isoterma de sorción por cada alimento. Es decir, deberían existir miles de isotermas de sorción porque nos dan información sobre los periodos de almacenamiento seguro de los alimentos. La región más baja, es decir, de baja actividad del agua, tiene que ver con la forma en que se enlazan el agua con el alimento y es el que da la estructura al alimento. En un intervalo medio de contenido de humedad y de actividad del agua es aquella en la cual ya se encuentra el agua en microporos. Y la última sección, es decir, aquellos alimentos que tengan una alta actividad del agua, pues son los que están más propensos a deteriorarse porque hay mucha agua disponible para el desarrollo de los microorganismos. Entonces, por eso es importante los isotermas. Ahora, si lo relacionáramos con los temas que ya había mencionado de la interacción propiamente con el alimento, el isoterma nos da más información. En la primera parte, es decir, actividad del agua muy baja, pues se presentan enlaces del tipo iónico, es decir, son enlaces más fuertes y que dan estructura al alimento. En el nivel intermedio se encuentran los enlaces covalentes y en el nivel más alto de contenido de humedad es la cantidad de agua en los poros y esta agua, incluso si tuviéramos que hablar en términos de condensación del agua o solidificación, yo no puedo extraer el agua en la región donde se presentan los enlaces iónicos, mientras que sí la puedo extraer en enlaces covalentes, en las regiones donde se presentan enlaces covalentes y en las partes de donde están los macroporos en el agua superficial. Entonces es importante para asegurar la conservación de los alimentos. En relación al contenido de humedad, solamente voy a hablar de las tres propiedades medibles. Una de ellas es el contenido de humedad. Son muchos los métodos de medición. En general los podía clasificar como directos o indirectos. En el primero son aquellos que yo puedo separar el agua y en los indirectos son los que relaciono con alguna propiedad medible. En particular... Perdón, nos quedan 2 minutos. Claro que sí, gracias. Entonces, en el caso del método gravimétrico, uso la propiedad del agua relacionada con la temperatura de ebullición, y en el caso de los métodos indirectos, como es la espectroscopía infrarroja, pues uso los modos normales de vibración. De la misma manera, en la actividad del agua, uso y las propiedades del agua para poder determinarla. Entonces, es muy importante este tema. Y bueno, ¿cómo aseguro yo que estos medidores son confiables? Bueno, pues una manera de asegurarlos es que exista comparabilidad entre los resultados de estos con las referencias correspondientes. Y bueno, pues uno podría preguntar si están calibrados, si esta calibración es adecuada, si la exactitud corresponde y nos da información sobre los isotermas de absorción, si son suficientes los métodos, etcétera. Y bueno, el último tema con el que quiero cerrar esta presentación tiene que ver con la regulación. Y en particular la clasificación de la metrología nos da información sobre en qué parte impacta la regulación.
y sobre todo el hecho de que esta regulación ya tiene un impacto directo en el caso del usuario. Entonces, y bueno, el tema que quisiera poner aquí en relación a la regulación es el de la actividad del agua, el cual pues sí depende de cada país establece sus regulaciones. Aquí pongo ejemplos de Canadá, Japón y Estados Unidos, en los cuales se establece cómo se pudieran, qué condiciones de actividad del agua deben tener los materiales para su conservación. Bueno, para finalizar, en México existen 3 instrumentos legales, digamos, para regular los medidores de contenido de humedad y de actividad del agua, como son las normas o los estándares mexicanos, que son normas, las primeras voluntarias. Luego vienen las normas obligatorias, que son las normas tipo NOMS, en las cuales todos los que las usan, pues o comercializan con alimentos, tendrían que cumplirlas. Y existe un tercer instrumento legal, que es la lista de instrumentos, que también está sancionada por las autoridades en caso de no cumplirse, y esta se encarga de vigilar el adecuado evaluación de la conformidad de los instrumentos y de las normas que tratan de cada alimento. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, ya nada más para concluir, quisiera hacer algunos comentarios finales. En principio, el contenido de humedad es fundamental en el ciclo de vida de los alimentos, como ya lo comentamos. El almacenaje, la vida de anaquel, estabilidad y la seguridad microbiológica de los alimentos depende de su contenido de humedad y también, como ya lo comenté, de la actividad del agua. Entonces, el contenido de humedad sirve de base para establecer la calidad y costo de los alimentos. También la velocidad de las reacciones químicas y bioquímicas pueden controlarse por la actividad del agua, el pH y la temperatura, como ya también se mencionó. Y en este caso, los instrumentos de medición requieren calibrarse o tener referencias adecuadas para asegurar la calidad y precio justo de los productos. En particular, quisiera concluir con el hecho de que hay una cierta deficiencia en el caso de la actividad del agua, y ahí se requiere trabajar bastante en el tema de regulación y en el desarrollo de métodos. En particular, en el CENAM tenemos capacidad para calibrar y desarrollar métodos relacionados con medidores de actividad del agua y obviamente con el desarrollo de los isotermas de solución. Entonces, bueno, quisiera concluir con esto y muchas gracias por su atención.